No es sorpresa para nadie que mi pelea favorita de todo One Piece es el Luffy vs Katakuri, un combate que no solamente vimos habilidades impresionantes, sino que también vimos un desarrollo brutal por parte de Katakuri, ya que él tenía un complejo de perfección en su apariencia y comportamiento debido a que quería ser el hermano perfecto para su familia, y en este vídeo veremos su pelea completa que tuvo contra Luffy. Recordad que su historia, o sea la de Katakuri, ya la subí en el canal, podéis ir a verla si os interesa. En ese vídeo resumí brevemente y súper rápido la pelea, pero ahora os lo detallaré y explicaré bien todo. Por último, recordad que yo me baso totalmente en el manga, no en el anime, así que si me ha faltado algo por explicar significa que no es canon, y si he añadido algo que no sabíais a pesar de haber visto el anime, significa que es canon pero lo quitaron en el anime. Y bueno, ahora sí, dicho todo esto, empezamos con la pelea de Luffy vs Katakuri, Goma contra Mochi. El enfrentamiento da inicio como tal justo luego de que Luffy y su grupo llegaran hasta donde se encontraba el Sunny luego de ser perseguidos por todo el bosque de Whole Cake por Big Mom. En la embarcación tanto Perospero como Katakuri les estaban esperando. El usuario de la fruta de caramelo hizo una muralla con sus poderes que posteriormente fue derretida por un Red Hawk de Luffy, el cual tras atravesarla fue interceptado por un puñetazo de Katakuri, quien utilizó su fruta del mochi para estirar su brazo copiando la técnica de Luffy. Jinbe, al percatarse de la situación, le indicó a Luffy que sacara al comandante Dulce del barco para que ellos pudieran arreglárselas por su cuenta, cosa que Luffy intentó hacer usando su Hawk Gatling, pero este fue esquivado con facilidad por Katakuri, quien debido a su haki de observación avanzado, el cual le permitía ver segundos en el futuro, moldeó su cuerpo a conveniencia y evitó los impactos del ataque. Después de esto le tendió una trampa de mochi a Luffy atrapando uno de sus brazos con el suyo y le contraatacó con un puñetazo, derribándolo, y ante esta situación a la cual hay que añadir que Perospero tenía el barco capturado, Pedro actuó en consecuencia sacrificándose con una explosión que atrapó a Perospero, dejándole fuera de combate y permitiendo que el Sunny pudiera salvarse. A partir de aquí Luffy mantuvo el orden de la banda tras la consternación y evitó que Carrot fuera eliminada por Katakuri luego de que le intentara atacar, tomando así su lugar. Nuevamente Luffy le atacó con su típico Gatling y al igual que antes Katakuri los esquivó usando la combinación de sus habilidades. No obstante, ahora la cosa acabaría diferente, ya que Luffy cerró su combo con un Elephant Gun, el cual le ha servido para sujetarle y llevárselo al mundo espejo usando los poderes de la fruta de Brûlé a su favor, dejando el resto de las responsabilidades del escape a su banda y prometiéndoles que volverían a reencontrarse, dando así verdaderamente el inicio de la pelea. Ahora sí, dentro del mundo espejo, Luffy épicamente rompió el espejo por donde entraron, declarando su intención de encerrarse a sí mismo allí con Katakuri para evitar que fuera a atrapar a sus compañeros. El combate comienza con ambos luchadores usando la técnica del Gatling. Por parte de Luffy, este usó el Hawk Gatling, que sabemos que era la variante más potente del ataque que tenía en ese momento, y Katakuri por su parte la recreó creando brazos de mochi que salían de su espalda, los cuales al igual que Luffy imbuían haki de armamento. Debido a la cantidad de brazos que tenía disponible Katakuri, este tuvo la ventaja y pudo sobreponerse a los ataques de Luffy, golpeándole consecutivamente con los suyos. Después de ese ataque, como pudo, Luffy se levantó tras caer e intentó contraatacar con su Hawk Stamp, básicamente una potente patada. Sin embargo, con la gran velocidad que tiene Katakuri lo esquivó y logró impactarle también una patada con la que le estrelló contra una pared lejana. Al verse ampliamente superado, Luffy usó su Elephant Gun para atacar, pero de nuevo el usuario del mochi le copió también esta técnica, solo que siendo la suya mucho más grande y masiva, y debido a ello se impuso sobre su adversario, estrellando nuevamente a Luffy contra otra pared, dejándole incrustado en ella. Tras esto, Katakuri daba por cerrada la batalla, por lo que se comunicó con Perospero para estar al tanto de la situación en la que estaba. Luego le indicó a Brûlé que debían de ponerse manos a la obra, para salir del mundo espejo junto a todos los soldados que estaban allí atrapados, y para hacerlo, este ordenó que le trajeran otro espejo. No obstante, antes de que se lo llevaran, Luffy se levantó e intentó romperlo con su puño, y luego de fallar cambió de objetivo para ir en contra de quienes lo llevaban, pero Katakuri les protegió también a ellos, que como dato curioso eran dos gemelos hijos de Big Mom. Luffy aquí fue interceptado por otra patada de Katakuri y luego fue forzado a retirarse por un combo de patadas de este último. Mientras lo hacía, consiguió un fragmento de espejo en el suelo, el cual sujetó para comunicarse con Nami e indicarles que rompieran todos los espejos del Sunny, para evitar que Brûlé pudiera mandarles a los soldados allí. Luego de hacerlo, intentó detener nuevamente a los hermanos de Katakuri, quienes estaban disparando flechas de fuego a través de uno de ellos, pero no les pudo hacer daño, ya que su hermano mayor les protegió golpeándole con una patada. Y ojito, porque a través de esto ya se nos fue construyendo el subtexto de la pelea, porque ambos luchadores estaban intentando proteger a sus respectivas familias, es decir, Luffy con su banda y Katakuri con sus hermanos, cosa de la que de los dos se darían cuenta más adelante y que sería determinante para la conclusión de la batalla.
Volviendo a la pelea, Luffy se puso nervioso al no poder comunicarse con sus nakamas, sin embargo más adelante se calmó al recibir respuestas de que todos estaban bien. Para ello Luffy se apartó de la zona de combate. A partir de aquí le dieron indicaciones del plan que tenían para derrotar a Big Mom con el pastel, y del lugar donde todos se reencontrarían tras ello, pero en medio de la comunicación Luffy fue atrapado nuevamente por Katakuri, quien usó su despertar para volver el suelo de Mochi y hacerle caer. Posteriormente le pateó 2 veces, pero antes de darle la tercera patada Luffy lo esquivó, y en este momento, como Luffy seguía en comunicación con sus nakamas y a pesar de estar bastante jodido, aún así les enseñó una sonrisa a sus compañeros para calmarlos y que se concentren en lo suyo y que no se preocupen por él, poniendo fin a su conversación. Ahora sí empieza un nuevo round, en el cual Katakuri comienza a usar su lanza y Luffy le confirma que no morirá. En este momento es cuando Brûlé les interrumpió para engrandecer la figura de su hermano, hablando de los logros que tenía, como el de que su espalda nunca había tocado el suelo desde que nació y cosas por el estilo. Sin embargo, Katakuri intentó callarla, y con esto se nos fue indicando la presión que el propio comandante sentía sobre sus hombros. Este era el símbolo de confianza que tenía su familia, y por ende no podía permitirse perder contra un novato como Luffy, cosa que eventualmente veréis que le jugará en contra. Luffy ya no quería saber nada más e intenta golpear a Brûlé, pero Katakuri le defendió parándole el puño y estrellándolo contra una pared. Luego de esto intentó empalarlo con su lanza, la cual hacía girar con su fruta para maximizar el daño realizado. No obstante, Luffy logró verla a tiempo y lo esquivó. Posteriormente, Katakuri intentó atacarle de nuevo en repetidas veces, pero Luffy las evadió todas, demostrando así que la presión que tenía antes empezaba a restarle efectividad. Así que Luffy decide usar el Gear 4 para elevar el nivel de la pelea. Debido a esto, Katakuri decidió usar su despertar para usar su técnica del río de Mochi, el cual es la misma que se vio antes, y el funcionamiento es simple. Lo que hace es transformar el suelo de dicho material, haciendo así que Luffy quedara completamente atrapado en él a pesar de que intentara usar su cuarta marcha. De hecho, aquí Kata ya vio que iba a usar el Gear 4 y le dijo: si yo ya sé que vas a hacerte más poderoso, ¿por qué debería de permitírtelo? Dijo nunca un villano, pero Katakuri sí. Y así fue, el comandante Dulce procedió a aplastar a su enemigo, haciendo que cayeran grandes círculos de Mochi encima de donde Luffy se encontraba. Ahora bien, en este punto la pelea parece que está terminada, pero no fue así, porque Katakuri simplemente intentaba terminar rápido porque la hora de la merienda se le había atrasado 40 minutos, y él no le gustaba fallar a la hora de la merienda, ya que es su momento favorito del día. Acto seguido, unos cocineros llegaron con un carruaje lleno de donuts o donas y té, y Katakuri se crafteó una casa de Mochi en donde se metió junto con su comida. Mientras estaba dentro, Luffy se aprovechó de estar encerrado en Mochi para comérselo, pudiendo liberarse de esta manera y tener un poco más de energía, y al estar libre nuevamente se dirigió a la casa de Mochi para volver a enfrentar al comandante Dulce. Así que la casa fue destruida por un Elephant Gun, dejando así al descubierto a Katakuri, quien estaba relajado tirado en el suelo comiendo sus donas, y por ende con su cara destapada, la cual dejaba ver su boca, misma boca que descubrimos que se avergonzaba por tenerla tan grande y con colmillos en vez de dientes. Debido a esto, todas las cosas que dijo Brûlé para engrandecerle se derrumbaron, cosa que le perjudicó bastante, ya que recordemos que él se veía a sí mismo y sobre todo el resto le veía como el estandarte intachable de la familia. Por esta razón perdió los papeles y empezó a atacar brutalmente a los cocineros, quienes también le vieron, usando incluso su Block Mochi, técnica extremadamente potente para aquel entonces, demostrándonos así que estaba sumamente nervioso y posteriormente atacó con eso también a Luffy. Es aquí cuando los dos chocan sus puños recubiertos de haki, pero debido a la potencia de Kata, Luffy perdió el intercambio, dejando con ambos puños adoloridos. Sin embargo, no hubo una tercera, ya que al Katakuri intentarlo, Luffy se dio cuenta de su hueco y le logró asestarle una patada en la mandíbula que nuevamente le hizo mostrar su cara. En este punto podemos darnos cuenta de cómo el estado mental de Katakuri es determinante para su uso del haki de observación avanzado. En otras palabras, mientras está calmado, este lo puede usar perfectamente y sin problemas, pero al momento de alterarse es incapaz de activarlo, siendo este el ejemplo perfecto de ello. Incluso el propio Luffy se sorprendió de que su golpe no fuera esquivado, y esto le sirvió para comprender lo que le estaba ocurriendo. Eso sí, Katakuri en un arrebato de ira le intentó atacar nuevamente con su despertar usando varios tentáculos de Mochi para golpearle y delapidarlo, pero Luffy logró activar su cuarta marcha justo a tiempo para esquivarlo y contraatacar con un potente Kongan en su forma Bone Man, el cual Katakuri logró cubrir. No obstante, este fue mandado a volar, estrellándose contra un pilar lejano, y antes de que su espalda tocara el suelo logró recuperar el equilibrio y mantenerse de pie. Ya en este preciso momento, ese peso en sus hombros que os comenté antes le estaba empezando a pasar factura, y la prueba de ello
ello es que Luffy logró conectarle un golpe directo en la cara, el cual no logró derribar a su adversario, pero sí dejarle bastante conmocionado, y Luffy sacó provecho de ello impactando su Rhino Snider, con el cual le mandó volar nuevamente, estrellándole otra vez contra los pilares, y justo cuando su espalda estaba por tocar el suelo, Katakuri golpeó el suelo con su cabeza girando sobre sí mismo para volver a ponerse de pie. Aquí literalmente nos damos cuenta que el comandante estaba más centrado en mantener esa imagen perfecta que tenía que en esquivar los ataques de Luffy. Pero luego de eso, Kata logró recuperar la calma. Luffy intentó atacar con su Kong Organ, sin embargo su adversario volvió a activar su haki de observación avanzado y esquivó todos los ataques, atrapando a su vez a Luffy con su cuerpo y posteriormente usando su despertar para mostrarnos una nueva habilidad, el Musodonuts, el cual consistía en generar dos donas gigantes de mochi del entorno y usarlas como extensiones de su cuerpo para golpear a su rival. Al estar Luffy atrapado por él, no podía esquivarlo, por lo que decidió usar su Rhino Snider nuevamente para atacar, pero antes de poder hacerlo, Katakuri recreó su Block Mochi con su nueva técnica, haciendo así el Strange Mochi, es decir, un Block Mochi gigante creado por sus donas. Con este ataque al fin volvió a mandar nuevamente a Luffy, quien se estrelló contra una pared lejana. Pero evidentemente Luffy no se rindió, porque se volvió a levantar e intentó contraatacar con un Kongan, pero su golpe fue interceptado por los puños gigantes de Katakuri, y de nuevo fue mandado a volar por otro de sus golpes. Tras esto, Luffy se dio cuenta que no le quedaba mucho tiempo con su cuarta marcha activada, por lo que salió volando para intentar hacer tiempo. Katakuri por su parte le persiguió, pero ninguno de los dos contaba con que Brûlé estuviera descolocada por la zona, y Luffy se aprovechó de ello, llevándosela consigo y saliendo del mundo espejo a través de uno que tenía con ella, dejando así a Katakuri atrapado dentro. Esto permitió que pudiera reflexionar en frío respecto a la pelea. Allí recordó que Rayleigh le había comentado en su entrenamiento que el haki se agota y que solamente puede mejorarse en el calor de las batallas, cosa que hizo que llegara a la conclusión de que debía de derrotar a Katakuri mientras este daba todo de sí, no por una cuestión de orgullo, sino porque si buscaba mejorar como luchador, debía de superar este tipo de adversidades para seguir subiendo el nivel y convertirse en alguien poderoso. Este pensamiento hizo que volviera al mundo espejo en lugar de escapar y reunirse con su banda, cosa que llenó de dudas a Katakuri, ya que no lograba comprender la razón por la que repentinamente intentara volver a luchar cuando antes ya había quedado bien en claro que estaba por debajo suyo, pero Luffy le respondió claramente que su intención era vencerle mientras le atacaba con sus puños, golpes que Katakuri logró esquivar fácilmente. La pelea se volvió a iniciar, pero también se fue desarrollando sin tantos problemas. No obstante, no tardarían en llegar esos problemas, ya que posteriormente Flampe se unió al combate, y esta es otra hermana de Katakuri, que vino con su grupo de tiradores. Ella le admiraba mucho por lo que representaba, y por lo mismo decidió ayudarle intentando atacar a Luffy desde la distancia, pero hasta ese momento no había logrado tener éxito. Por la parte de Luffy seguía recibiendo ataques de Katakuri, quien le atacaba tanto con su despertar como con golpes normales. No obstante, debido a la persistencia del protagonista, Katakuri empezó a hartarse, más que nada porque le empezó a perder el respeto a su enemigo al verle en esa condición. Sin embargo, se estaba equivocando al juzgarle, ya que lo que Luffy intentaba hacer era desarrollar aún más su haki de observación, y poco a poco Kata se daría cuenta de ello, ya que pudo predecir uno de sus ataques gigantes. Esto ya empezó a alarmarle, por lo que intentó desmotivarle, revelándole que su plan de reunirse en la isla Cacao fue descubierto, y que todo el resto de la familia los estarían esperando allí. Pero Luffy de forma calmada estaba completamente decidido en cumplir su promesa, y volvió a levantarse para seguir peleando. La batalla siguió desarrollándose como antes, con la diferencia de que ahora Katakuri era consciente de que poco a poco Luffy le iba recortando distancias en cuanto al dominio del haki de observación avanzado, por lo que decidió volver a usar su lanza para eliminarlo antes de que fuera demasiado tarde. Esto mientras pensaba que podía existir una pequeña posibilidad en la que podría llegar a perder. Por otro lado, Flampe, quien seguía haciendo de las suyas, al fin logró su cometido y le disparó a Luffy un proyectil que se incrustó en su pierna. Este no le hizo un daño realmente significativo, pero sí que le impidió esquivar el ataque de Katakuri, que por cierto tenéis que tener presente que Katakuri no era consciente de eso que estaba ocurriendo, así que la lanza de Katakuri se clavó en el abdomen de Luffy, creando así un daño extremadamente grande. Luego de esto le siguió atacando tanto con patadas como con su lanza, pero Luffy logró esquivar estos últimos ataques, pero luego sí que le impactaron por sorpresa los golpes que le lanzó con su despertar, y de hecho Katakuri replicó su Gomu Gomu no Pistol con el cual le atacó, dejándole en el suelo luego de recibir tantos ataques. Al verle de esa manera, Katakuri se decepcionó muchísimo. Sin embargo, Luffy por su parte seguía intentando desarrollar su haki de observación, y logró
logró ver el futuro rápidamente en este último momento, solo que con la condición de que su cuerpo le impedía reaccionar a tiempo, pero a diferencia de esto su voluntad seguía intacta, por lo que se levantó nuevamente y esto hizo que Flampe intentara volver a atacarle en secreto. Y menos mal que Flampe le atacó de nuevo, porque ahora sí, en este momento Luffy logró ver el futuro y lo esquivó, cayéndose en el proceso. Esto le pareció muy gracioso a Flampe, por lo que se rió a carcajadas, cosa que hizo que su hermano le escuchara desde lejos y darse cuenta de todo. Tras esto se dirigió hacia donde estaba, y fue en ese momento cuando Katakuri realmente entendió todo, y es que la razón por la que Luffy de repente bajara tanto su rendimiento fue debido al injusto ataque de su hermana, por lo que mientras eso ocurría Luffy volvió a levantarse, pero ahora su adversario le había dado la espalda, ya que comprendió que había alguien en ese lugar que atentaba mucho más contra su honor que el tipo que le intentaba derrotar, y lo que más le dolía era que fuera miembro de su familia, la misma por la que tanto se desvivía en proteger. Aquí Flampe pensaba que Katakuri le agradecería, pero lo que de verdad iba a pasar sería que Katakuri, en un arrebato de ira, decidió clavarse a sí mismo con su propia lanza en el abdomen, y luego de ello se quitó la bufanda mostrándole así a todos su boca, la cual le acomplejaba, y esto mientras le gritaba que no se metieran en su pelea porque nadie se lo había pedido. Este momento es importantísimo porque recordemos que Katakuri le daba mucho peso a su apariencia, él debía demostrarse perfecto frente al resto, y al revelarle su apariencia y que encima también se hiriera a sí mismo, rompió totalmente ese pensamiento que antes tenía. Posteriormente les comentó a su hermana y a los demás que si se iban a burlar de Luffy, también debían de burlarse de él, ya que estaban en igualdad de condiciones. Ante todo esto, Flampe estaba horrorizada, hasta el punto de que perdió todo el respeto por su hermano, llegando incluso a escupirle. Fue en ese momento donde Katakuri se dio cuenta de que mucho de lo que intentaba defender no le merecía, ya que todo el respeto que intentó mantener durante toda su vida se fue en segundos. De todos modos no le dio tanta importancia a eso, porque sabía que quien realmente merecía su atención era Luffy, ese adversario que decidió seguir adelante con su pelea sin excusas, un hombre de verdad al igual que él. A partir de este momento la batalla entre ambos pasó de ser una pelea en donde el comandante se sentía asqueado por tener que luchar contra alguien que veía inferior a ser un duelo entre dos guerreros que se respetaban el uno al otro. Ahora bien, Katakuri le pidió perdón a Luffy por todo lo sucedido y por los espectadores tan ruidosos que hay ahora, pero nuestro capitán le quitó importancia y le dijo que da igual, porque a partir de aquí nadie más que ellos dos iban a aguantar lo que se venía. Y vaya que sí tenía razón, porque a partir de aquí se dio inicio de un choque entre sus dos hakis del Conquistador, ya que ambos se pusieron de acuerdo para emitirlo para desmayar al resto de personajes de alrededor. Y ahora sí, Katakuri procedió a quitarse el chaleco y le dijo a Luffy que no volvería a subestimarle, y por su parte Luffy le respondió que se alegraba por ello, pero que le derrotaría igualmente. Además, Luffy seguía reflexionando respecto a su entrenamiento del haki de observación que recibió de Rayleigh, y esto le sirvió para seguir concentrado en seguir mejorando su haki, esquivando los constantes ataques de Katakuri, quien estaba usando ya su despertar de nuevo. No obstante, de igual manera esta habilidad no fue infalible, por lo que Katakuri logró tomarle por sorpresa y golpearlo consecutivamente, cerrando el combo con su Grillet Mochi, el cual era un proyectil en forma de puño hecho de su mochi prendido en llamas. Con esto le mandó a volar, haciendo que atravesara un pilar y chocara contra una pared. No obstante, rápidamente Luffy regresó al combate y le golpeó con su puño imbuido en haki, pero en un intercambio posterior de golpes Katakuri logró esquivarle e impactarle los suyos, llegando así a derribarle, pero esto hizo que Katakuri le gritara animándole a volver a levantarse, demostrándonos a los espectadores que el respeto por su adversario ahora era literalmente absoluto, porque a pesar de que no quería que Luffy le ganara, tampoco quería perder sin que le diera su 200%. Y esto, familia, nos lleva al clímax de la pelea. Aquí empieza el que para mí es el pic del combate. Y es que tras ponerse de pie nuevamente Luffy activó su cuarta marcha, solo que ahora desvelando una nueva variante, el Snake Man. Este era una forma mucho más delgada que el Bone Man, ya que basaba su funcionalidad en los ataques extremadamente rápidos, es decir, es una variante para intensificar la velocidad de ataque, no la velocidad de movimiento como con el Gear Second, y para demostrarlo le lanzó un ataque a Katakuri que logró esquivar fácil. Bueno, parcialmente, ya que luego de hacer su cara a un lado, el brazo de Katakuri se siguió estirando y le tomó por desprevenido, impactándole en la cara. Katakuri en estos momentos no entendió nada, pero luego se dio cuenta, y es que resulta que los ataques de Luffy seguían rebotando en el aire a pesar de ser esquivados, y rodeaban a su enemigo hasta redirigirlos nuevamente desde algún punto ciego, siendo el nombre de esta técnica el Jet Culverin, a la cual ya Katakuri se le hacía extremadamente difícil
difícil esquivar, por lo que tuvo que limitarse a bloquearla usando sus propios brazos imbuidos con haki. No obstante, no se quedaría atrás y le contraatacó con su nueva técnica, el Dizetmochi, la cual transformaba su codo en una especie de garrote gigante con pinchos imbuidos todo en haki, con el cual golpeó a Luffy, y tras darle muchas vueltas en el aire con ella le estampó contra el suelo, generando un cráter gigantesco por el impacto, pero Luffy volvió a levantarse e intentó atacarlo nuevamente con el Jet Culverin, convirtiendo esto en un intercambio de golpes entre ambos, ya que ninguno de los dos se preocupó por esquivar. De todos modos, después de tantos ataques y choques, ambos salieron volando por la potencia de los impactos. Aquí Luffy aprovechó para lanzarle otro ataque, y en una demostración increíble de agilidad, Katakuri logró esquivarlo, pero no había tiempo que perder, por lo que Luffy decidió usar otra técnica llamada Black Mamba, que es similar al Gatling, pero con una potencia abrumadora, pero tampoco le sirvió de nada, porque Katakuri se tanqueó la mitad y la otra lo esquivó, y le empezó a recortar distancias hasta llegarle al frente para impactarle un rodillazo en la cara, mandándolo a volar. En este punto, rápidamente Kata se acercó adoptando su forma de rueda parecida a un donut con su cuerpo para finalizar ya el combate con su ataque más poderoso. Luffy sabía que iba a pasar eso, así que al reponerse también preparó su ataque final. Ambos estaban dando su 100% con todo lo que les quedaba en ese ataque. Por la parte del comandante, este decidió usar su Dizetmochi, y por la de Luffy usó su King Cobra, un puñetazo de gran tamaño que se movía por todo el terreno de combate, haciéndole imperceptible. Los dos ataques eran potentísimos y lograron impactar en sus objetivos, solo que en el caso del de Katakuri, este rompió el piso en donde estaba parado Luffy, haciendo que cayera en un cráter, dejándole así fuera de combate, ya que se desactivó su cuarta marcha. Sin embargo, Katakuri también cayó en el piso desgastado, eso sí, boca abajo, para que su espalda no tocara el suelo, y aunque este podría haber sido el final de la batalla, Oda tendría algo más para demostrarnos, y para ello hizo que Luffy, gracias a su voluntad inquebrantable, volviera a salir del hueco en donde había caído. No obstante, no logró ponerse tan siquiera de pie, de hecho se movía arrastrándose desde el suelo, a diferencia de Katakuri, quien al percibirlo se levantó rápidamente, pero esta vez no le atacó, más bien le preguntó si volvería a Whole Cake para derrotar a Big Mom, a lo que Luffy le respondió que por supuesto que lo haría, ya que él sería el próximo rey de los piratas. Al escuchar estas palabras, Katakuri, el primer comandante dulce de los piratas de Big Mom, el hombre según su familia perfecto en todos los sentidos, le comentó que estaba viendo demasiado lejos en el futuro, y procedió a dejarse caer al frente de su rival de espaldas en el suelo, poniendo fin así a la mejor batalla, al menos para mí, de todo One Piece. Y bueno, como dato adicional, Luffy tras esto se levantó y decidió colocarle uno de sus sombreros a su rival en su cara, respetando así su decisión de no querer mostrárselo a cualquiera, esto en un intento de salvar el honor de quien había demostrado ser el enemigo más honorable al que nunca habría enfrentado. Y con esto terminamos aquí con la pelea de Luffy versus Katakuri. Os preguntaréis ahora, ¿y quién fue el ganador? Para mí en estos casos digo que los dos eran poderosos a su manera, pero efectivamente Luffy ganó, claramente por convicción, pero ganó, ya que Katakuri no estaba acostumbrado a llevar tan lejos un combate ni tanquearse tantos golpes, porque hacía años que no luchaba con alguien de su nivel. Él siempre derrotaba de forma sencilla a cualquiera que se le cruzaba, así que tiene sentido de que Luffy tenga más aguante. Pero bueno, analizar esta pelea daría para otro vídeo, así que espero que os haya gustado el resumen y explicación de este combate, porque si es así, un like y un sub se agradece un montón. Y poco más, muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!